Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Bueno, una vez más estamos aquí en Los Observadores con invitados de lujo como siempre, pero ya no puedo más de tanto lujo, tanto oropel. Querido Lucho, del saludo protocolario, por favor. Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y nos dedicamos a observar las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos hoy, querido Gonzalo? Tenemos un gallo en el neuromarketing. Como peleas de gallos, así más o menos. Algo así, un hombre peleador Ya. que se quedó sin algo. Ya le vamos a preguntar con qué se quedó. Ok. Más bien con qué no se quedó. Querido Gustavo Gallo, de ahí el título. Preséntese, por favor. ¿Quién es usted? Gracias, Lucho, gracias, Gonzalo. Muy buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Gustavo Gallo, yo soy docente de tiempo completo acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el área de gestión, y mi campo de formación es la mercadotecnia. Entonces de eso me dedico ya 13 años como docente en pregrado, posgrado, en temas de neuromarketing, marketing, investigación de mercados y una gran cantidad de áreas relacionadas a ellos. Y el cafecito, porque no veo aquí... Tito, por favor, No, producción. no hay cafecito, no hay Producción, nada acá, haga no algo. quieren que hable. Producción. Eso es, muchísimas gracias por la invitación, Gonzo, muchísimas gracias, Lucho. Bueno, y con esta presentación sin café, vamos a la primera sección de nuestro programa Interestelar, Extraños Futuros, que nos afecta a inteligencia artificial, biotecnología y otras actividades de ciencia y tecnología. Y voy a hacerte la primera pregunta, como siempre, una pregunta filosófica, que es con la que siempre iniciamos. ¿Te quitaron la vejiga? ¿O era, qué es lo que La te- vesícula. Vesícula. No, sin vejiga no hay como, no, ¿verdad? no. Pero perdiste la vesícula, ¿no es Sí, cierto? sí. ¿Y ya sigues siendo una persona normal? Claro que sí. 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 ¿Y qué es eso de Mucho perder mejor. la vesícula? O sea, Ahí ¿qué- uno qué- ya... Claro, el problema fue un cálculo que tenía ahí, que ya antes de que moleste, porque gracias a Dios no llegué a los cólicos brutales que menciona el médico que se tiene con la vesícula, sino que fue a tiempo, fue planificado. Me lo sacaron, pero todo muy bien. Me recuperé muy rápido y sigo la vida normal. Claro, con ciertos cuidaditos también. Ya la edad también no ayuda, mi querido Gonzo. No, la Entonces, edad no es ningún problema, ¿no es cierto, Lucho? Para nada. Bueno, por si acaso, cuidado aquí. Bien, y vamos a la primera real pregunta de nuestro programa. Dicen que el marketing es la causa del apocalipsis, sostiene el capitalismo, nos vuelve consumistas, egoístas y creo que hasta nos engorda, ¿no? En tu caso, creo hasta te quitaron la cosa esa, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Bueno, es bastante exagerado ese tema del marketing, ¿no? Que Ni tanto, hemos ni jugado tanto. En la academia, no, en esta universidad, en muchas universidades, cada vez que mencionas el término marketing o cosas, dicen, eso es... el cuco. El cuco, eso es, ¿cómo se dice? Eso es mercado, eso es mercantilista. Neoliberalismo. Neoliberalismo, y eso no debe ser la universidad. Prohibido el marketing. Dime. Bueno, hemos jugado muchas décadas a teléfono dañado, ¿no? Por eso es que también se va posicionando esa asociación que tiene el marketing. Voy retrocediendo en el tiempo muy atrás, ¿ya? Dice, hace más de 110 mil millones de años, ¿no? Ya aproximadamente cuando apareció El primer ser marketing. humano, no, el primer ser humano, el Homo erectus, el bípedo que ya empezó a tener una complejidad, ya empezó a tener cognicidad en el cerebro, es decir, ya empezó a pensar, sí, a aprender el fuego. Ahora y sabes que si metes la mano al fuego te quemas, sabes que si cazas un mamut y para comer 2 personas pues es un desperdicio. Todo ese aprendizaje se conoce como plasticidad. O sea, nosotros vamos aprendiendo desde hace muchos años atrás y eso se queda grabado en los genes. Y voy empezando por ahí porque va a haber un concepto que se llama los sesgos cognitivos, ¿no? Ya Me vamos a encantan hablar los de eso, ¿no? sesgos. Somos fan de los sesgos aquí. Lucho Claro y yo, que sí. nos encantan los sesgos. Entonces, el ser humano empezó a aprender, empezó a evolucionar. Y claro, ya, por ejemplo, en la parte de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, cuando vino la serpiente y le quiso caer en pecado, le ofreció una manzana a Eva. Y Eva dijo, no,
Eso está prohibido, es el árbol prohibido, Dios me dijo que yo no debo de hacer eso. Entonces, bueno, la serpiente supo que no es necesario empezar a ofrecer así directamente ese producto porque va a tener una reacción. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la serpiente? Tuvo que empezar a ser mucho más convincente y hasta usar la persuasión. Entonces, no, que cómete la manzana que está rojita, está rica. No, pero aún así no quiero la manzana. Dios me dijo que no debo. Bueno, cómete la manzana porque te va a ayudar y vas a ser más poderosa que Dios. Ahí es cuando Eva y Adán dicen, no, pues Dios nos ha estado mintiendo, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que nosotros dentro de las organizaciones, especialmente en las ecuatorianas, nosotros tenemos comunicación de nuestros bienes, nuestros servicios de esta manera. Como la serpiente ofreciendo una manzana y los consumidores no siempre quieren a la primera. Entonces se requiere una comunicación más persuasiva y convincente. Sigo pasando el tiempo, siglo XVI, XVII, Adam Smith, ya empezamos ya con la riqueza de las naciones y la universidad. Exactamente, entonces la Universidad de Oxford fue la primera universidad en emitir los títulos a los economistas. Y ya con los economistas, a partir ya del siglo XVII, XVIII y XIX, empezamos a escuchar estos temas de la distribución, la publicidad, los descuentos, las ofertas a través de ellos. Y es a partir del siglo XIX donde los primeros libros, de 1900 a 1910, empezamos ya a tener los primeros libros de marketing a través de los ingleses. Entonces, ahí los economistas empiezan a trabajar en una palabra que se llama mercado. Cuando Adán y Eva ya cometieron pecado, ¿no es cierto? Y empezaron a tener sus hijos, a Caín y Abel. Caín trabajaba la tierra y Abel trabajaba los animalitos, ¿no? Era pastor. Entonces no es que todos comían animalitos y siempre comían zanahorias, por poner un ejemplo, ¿no? Necesitaban ir a dónde, porque necesitaban madera, necesitaban comida, necesitaban leña, necesitaban alimentos. ¿A dónde íbamos? ¿A dónde íbamos, Lucho, cuando la mamita le decía, papito, agarre los canastos y vámonos al mercado? Al mercado, ¿no es cierto? Entonces, al tía. Mucho tiempo atrás, el mercado es ese espacio donde estamos compradores y vendedores. Yo te doy $1, tú me das un jugo. Yo te doy 10 gallinas, tú me das 5 cuyes. Entonces, es lo que se llama transacciones de valor. Yo estoy cansado de comer gallina, entonces yo le doy gallinas al Gonzo, el Gonzo me da cuyes y empiezo a comer y hacemos una transacción de valor. O a ti el valor que es tu dólar, tú valoras el dólar y yo valoro ese jugo. Entonces existen ya estos intercambios. ¿Por qué voy con eso? Porque lo del mercado ha evolucionado continuamente. Entonces ya los economistas dicen, en el mercado se producen este tipo de temas y ahí están los intercambios que son de sobrevivencia. Al momento de tú comprarme el jugo, tú con ese dólar estás pagando al que te vende las naranjas, al que te vende las papas, al que te vende, y empezamos un movimiento de la economía. Bueno, oye, Gustavo, pero aquí hay dos cosas, ¿no? La primera, cuando tú le convences a alguien de que compre un jugo, ¿no? Y le estás volviendo algo que no era, le estás dando algo que él no necesitaba, primera maldad necesariamente. Y vamos al lado bueno, ¿verdad? Te voy a poner el diablo y el Dios de esto. Y por otro lado, como decía Adam Smith, sin mercado no hay sociedad. O sea, el mercado es lo que permite compartir no solo bienes, sino ideas. O sea, la Grecia clásica, juegos, o sea, claro. ¿Cómo surge si no es con el conocimiento de todas esas culturas que le permitió a la gente reflexionar, entender? Es decir, sin mercado no existe una sociedad abierta, ¿no? Claro que sí. O sea, aquí tenemos estas dos cositas. Es correcto, y claro, y eso se dio desde el siglo, o sea, ni siquiera el siglo XVII estaba Adam Smith, desde la primera aparición del ser humano. O sea, tú no necesitas, al momento que el hombre y la mujer empezaron a ser pareja y vivían en las cuevas, el hombre cazador-recolector, cazaba, sembraba, se encargaba de la comida, y la mujer se encargaba de estar en las cuevas, cuidando a los hijos, cuidándose de los bichos, cuidándose de los animales. Es por eso que a veces la mujer, cuando te dicen, y Gonzalo, tú le decías a tu mujer, ¿y dónde está la camisa de cuadros? Y le decía, pero ahí está al lado tuyo, ¿qué no ves? Dice, porque la mujer tiene una visión mucho más desarrollada, porque ella veía más en la oscuridad. Entonces eso hace miles de años. Sí, tiene una vista más foveal, más puntual. Y nosotros los hombres nos dedicábamos a temas mucho más macros, ¿no? A la cacería y la alimentación. Y la guerra. Exactamente. La mujer ahora es mucho más afín a los bolsos y las carteras.
porque ella, de la piel de los animales, tenía que ponerse los zapatos para las cuevas y los bolsos para la recolección de los frutos y ciertos alimentos. A la Entonces, salida te va a por eso esperar viene un una grupo de ¿no? feministas con algunos Te van a mensajes. masacrar por decir Con eso. algunos mensajes. Te aviso, ¿no es cierto? Sí, sí, no, que escuchen nomás, ya les vamos a pasar la grabación. Masacrar. Sí, ¿Sí? sí, sí, está. Entonces- Yo lo estoy oyendo, ¿no es cierto? Esa es la afinidad, ¿no? Yo en la casa, tu mujer mismo va. No, te va a ella ir ya bien. sabe de esto, ella ya ha escuchado y le encanta esto, porque hay que comprendernos por qué. El mercado es donde hay estas transacciones y repito, es de sobrevivencia, o sea, no es por un daño. Y cuando tú dices, yo le vendo un jugo algo que no necesita, no es culpa del marketing, ¿sí? Lo que está sucediendo es que hay profesionales que utilizan la manipulación para poner esos bienes o servicios y marcas personales y políticas. ¿Sí? Político, tú no le das $1 por un voto, pero sí estás dando un voto porque tú posiblemente, digo, has sido manipulado. Y una cosa es persuadir y otra cosa es manipular. Entonces vamos partiendo de eso, de un hilo de la ética acordé de unos borreguitos. muy delgado, ¿no? Entonces no hay que pasar a decir que el marketing, que significa comercialización, es un intercambio libre, pero no significa que tenga que haber manipulación, o yo con la pistola, Lucho, pásame el $1 para yo darte el jugo. No va así, sino que Gus, se ha pero la confundido, seducción no ¿no? es una forma de manipulación. No, el marketing Es de verdad importante. sí estimula la compra, ¿sí? Ha estimulado la compra siempre, porque nosotros, estos sesgos cognitivos que les decía desde hace mucho tiempo atrás, los sesgos cognitivos, el cerebro en estos miles de años atrás, tema sesgos cognitivos. miles de años atrás, el hombre aprendió muchas cosas, que si veo un león o una pantera, sabes que no es el gatito que vas a ir a jugar a hacerle cuchi cuchi, ¿no? Entonces no, sabes que te va a atacar y es un tema de sobrevivencia. Entonces el cerebro empieza a tener estas configuraciones ya preprogramadas en el cerebro. Tú vas por la calle, Gonzo, y ves un perro negro grande, ¿qué haces? Probablemente salgo corriendo. Exactamente, ya es una acción que tu cuerpo muy inconsciente lo hace. Entonces, eso es un sesgo cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, al momento de nosotros estimular y decir, por ejemplo, gratis, 2 por 1, pague 3, ¿no es cierto?, lleve 4, son estimulaciones que por supuesto sí influyen en tu toma de decisión de compra, ¿sí? Pero repito, no es como cuando hemos prendido la televisión, no sé si les ha pasado que, ahora estuve viendo en la mañana, sí, Macho XL, es una pastillita que al hombre le pone y tiene horas y horas de placer, y aparte de eso le cura COVID, cura cáncer, cura la diabetes, le saca pelo, o sea, hace ¿En dónde maravillas. les saca pelo? Disculpe. Y tienen unas imágenes Ahora que que les son miro a los bastante dos. convincentes, ¿no? Sí. Son bastante convincentes, que uno dice, chuta, voy a comprarme, y promoción por la compra de 2 frascos del tercero gratis. Entonces, son estimulaciones que sí influyen en la toma de decisiones, que hasta a mí ya me daba ganas de comprar para que me salga el pelo, ¿no es cierto? Entonces, pero no es así, es la ética, ¿no es cierto? Y la responsabilidad que tienen que tener las organizaciones también para ese tipo. Esos son productos, es publicidad engañosa. Pero si yo te digo que tengo mi jugo y está adicionada con vitaminas y minerales que te pueden apoyar y cuesta tanto, no hay nada malo por detrás en ese sentido, ¿no? Siempre cuando no hay una Entonces, mentira, quieres decir. Exactamente. Entonces, el marketing se le ha satanizado por ese sentido, de que se cree que se construyen, como tú me mencionabas, somos unos zombies consumistas, ¿sí? Que nos engordan, que nosotros empezamos a tener una exageración en las compras porque las empresas grandes mercantilistas tienen la culpa, y no es así. No es así. Estamos jugando un teléfono dañado, el uno repite lo que el otro oye, entonces no va por ese lado. Nosotros somos seres hormonales, ¿sí? Desde que nos levantamos, desde que vemos un jugo, tenemos hambre, lo que sea, nosotros funcionamos a través de neurotransmisores, neurohormonas. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, nosotros tenemos ciertas estructuras cerebrales que se van encendiendo, que nos van avisando de peligro, como el ejemplo del perro grande y color negro que le veo en la calle y que me está viendo feo, entonces yo salgo corriendo. Al momento que yo escucho estas estimulaciones como gratis, 2 por 1, o un sesgo que se llama el efecto escasez. Recuerdan ustedes, octubre del 2019, el paro nacional,
la pandemia, todos a trabajar desde casa, el teletrabajo, los telestudios, en fin. Teletubbies. ¿Qué hace la gente primerito? Comprar papel higiénico. A comprar papel higiénico, latas de atún. Es lógico. Yo no Sí. entiendo por qué se enojaban con la gente. Es lógico. No me imagino un mundo sin papel higiénico. Claro. Qué desesperación. No, pero por supuesto. yo quisiera contar algo. Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tú dijiste la palabra clave, toma de decisiones, ¿no? Y lo que pasa es que en general el lado de las empresas, ¿no es cierto? De la cadena, ¿no? De producción, que tienes que poner en los mercados, todo. A la final tienen, debajo de toma de decisiones está riesgos siempre, ¿no? Hacen una gestión de riesgos. Tienen una idea de lo que es retorno a la inversión. Saben manejar estos conceptos, hacen proyectos. En cambio, el consumidor no hace esto. Básicamente se funciona en base a lo que tú mismo dices. Es una toma subjetiva de decisiones. Totalmente Lo irracional. cual le pone de alguna manera, yo creo que ese es el argumento más, le pone una desventaja por esto. Sin embargo, es lo interesante cuando trabajas como ustedes con métodos estadísticos, calibrando básicamente el valor al riesgo y todo esto. Lo interesante es que van más tratan de segmentar, sobre todo en esta área de machine learning y todo, ¿no es cierto? Tratan de segmentar de acuerdo a dónde está la mayor acogida. ¿Sí? ¿A qué me explico? Por ejemplo, digamos que yo estoy promocionando la religión como mi producto, ¿ok? Que obviamente se da, pare de sufrir, tantas cosas. Entonces yo me acuerdo bien que era adolescente y llegaron, yo pues me levantaba, pues quería levantarme tarde y me timbraron a las 7 de la mañana a la puerta de la casa. El señor ha llegado a tu puerta. Sí. No, y llegó así, y lo primero que me dijeron es, chico, ¿no le gustaría vivir en algo así? Y veo así, pues el sol, las flores, los niños, todo. Y yo más bien que era metalero y todo, digo... El leoncito jugando con el Yo solo le veo y ovejita. digo, no, qué desastre. O sea, entonces, obviamente de pronto yo era del 5% o menos, o algo así, que no va a llegar con esas fotos porque no le gusta el sol y no le gustan los animalitos, ¿no? Entonces lo que te digo es eso, ¿no crees que sí hay, en este sentido, sí hay una ventaja para justamente el sector, justamente para las empresas, para lo que es marketing, neuromarketing, todo esto, y el consumidor en realidad viene a ser de alguna manera pues eslabón débil porque no tiene estos conocimientos y se fundamenta en una visión totalmente subjetiva en sus tomas de decisiones? Es correcto, sí hay una influencia. Entonces, pero aquí también hay que separar, ¿no? Decíamos de la responsabilidad y la ética, el tema de la persuasión. El marketing está para persuadir, o sea, era antes, claro, en el siglo XVII, XVI, me imagino que era mucho más fácil vender comida, pero ahora es mucho más complicado porque hay una gran cantidad de opciones, hay una gran cantidad de precios, de presentaciones, en fin, es más complicado comprar un jugo ahora que antes. Entonces, al momento de yo persuadir, la comercialización, digámoslo así, el marketing se ha vuelto mucho más compleja. Entonces, persuasión se ha vuelto más compleja, porque la atención también ha disminuido en el ser humano. Los celulares, los equipos, los dispositivos electrónicos a partir del celular con mayor fuerza en el Ecuador fue desde la década del 2000. Nosotros teníamos, estaba de acuerdo en los estudios, teníamos alrededor de 220, ¿sí?, segundos de atención. O sea, yo podía atraparte 220 segundos y generar tu atención. Hoy ha bajado eso a menos de 4 segundos. O sea, la atención de una persona al 2023 está medido en 4 segundos por la cantidad todo en de métricas. ruido. Esa es la gran diferencia. Sí. Estás hablando de métricas. Claro que sí. Es que eso Entonces, el nos consumidor demuestra no puede hacerlo. que si tenemos un consumidor, un ser humano, tenemos un ser humano mucho más fácil de estimular. La persuasión, cuando yo te digo, yo soy un político y digo, quiero que votes por mí, y tú tú ya has tomado una decisión de votar por el candidato de la lista A. Entonces yo como candidato A empiezo a darte mi plan de gobierno y a ti te refuerza tu decisión. Eso es persuadir, que yo utilizo herramientas, técnicas de comunicación para yo persuadir, pero en la persona ya está. Pero, por poner un ejemplo, Gonzo, no una persona que todavía no sabe por quién votar, ¿no? Entonces es mucho más influenciable Gonzalo que tú, que una persona. Entonces ahí empieza la manipulación. Porque si yo voy a persuadir con un plan de gobierno que se cumpla, pues tiene que cumplirse. Pero si empiezo a mentirte, decir, no, ves que yo no tengo empleo, conmigo vas a conseguir empleo, yo te lo voy a dar, estoy influyendo de una mala manera. Entonces el marketing también hace lo mismo, pero de manera ética. Entonces no hay que confundirlo.
Oye, Gustavo, y a propósito de esto Sí. de lo ético, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que es importante persuadir a la gente. O sea, es importante. Es Porque importante. si es que tú le dejas a la gente que actúe por sí misma, sola, o sea, vaya a saber usted qué demonios decide, ¿no? Es decir, recuerdo que hace años tenían todo este tema de los derechos de los chicos con síndrome de Down, ¿no es cierto? Y comenzaron a aparecer en las novelas chicos síndrome de Down y la percepción cambió. O en Brasil, que dejaron de lactar dejaron de dar de lactar las mamás, dar el pecho, y hubo una campaña de que las actrices brasileñas se presenten en los programas en esta situación, y eso cambió la percepción de las mujeres jóvenes hacia los bebés, a no darles solo suplementos, ¿no? Porque eso genera un montón de conflictos. Entonces también hay que persuadir, ¿sí? O sea, porque esa idea de que todo es malo, nos quedamos, o sea, por Dios, esos extremos son un desastre. No estuviéramos aquí. Si todo fuera Claro que malo, sí. si el marketing fuera malo, no estuviéramos. Aquí estamos haciendo marketing. Ustedes no me están pagando, yo no les estoy pagando por este espacio. Es un tema que ustedes, vamos a presentar un producto, vamos a divertirnos acá y lo presentamos a través de una marca llamada Voz Andina Internacional. Estamos haciendo marketing. Qué interesante, porque no tienes idea de las peleas que yo tengo en el mundo jurídico justamente por esto, por ser cuantitativo en un mundo totalmente cualitativo. Así es. Y obviamente, o sea, y hablarles de sesgo, hablarles de ruido, como te estás hablando de las estimaciones, a la final es súper complicado cambiar una cultura, ¿no? Y yo creo que eso, sobre todo, te topas mucho en el área de ciencias sociales y por ahí va realmente, creo que este tema, ¿no? Que Sí, puso y yo estoy de Gonzalo. acuerdo con ustedes, estoy totalmente de acuerdo, porque cuando mencionaba que nosotros somos bastante estimulables, somos muy fácil para que influyan sobre nuestras tomas de decisiones, es porque nosotros tenemos un cerebro que hasta un 95% de sus decisiones son basadas en emociones. Es Claro. irracional, es inconsciente, y eso ya está estudiado. Totalmente. Sí. No existe la libertad, está probado. Entonces, O sea, el margen de decisión que tenemos personal es muy... Pero por eso tú muy- nosotros modelas. tenemos un... Si aprendes a modelar, es mucho mejor. O sea, Exactamente. modelar realmente... Pero ahí el tema es la intención, Lucho. O sea, el problema es la intención, ¿no? Porque si tú quieres modelar el comportamiento social, por ejemplo, para que todos que nos hemos vuelto unos desgraciados, digo todos, ¿no? Porque ahora parqueamos en segunda y tercera fila, bajamos del celular, mientras estamos torbando todo el tráfico, seguimos mirando el celular, ¿no? Pitamos y pitamos nosotros también. Digo todos hemos hecho algo así, ¿no? Entonces, vamos, ¿no te parece que podríamos intervenir en eso, enseñar a la gente a funcionar en eso? ¿Cómo? Si Que tienes sean más 4 sociales. segundos de su atención, ahí viene el problema. Entonces se ha vuelto mucho más complejo poder llamar la atención, y es eso más se ha difícil hecho. aprender. Sí, y ahí entra los temas de la neurociencia. Entonces la neurociencia es el estudio de todas las estructuras cerebrales que en su conjunto toman una decisión. Es lo que se pasa a un siguiente campo de la neurociencia, la psicología cognitiva. Entonces yo veo que voy caminando y me llaman, ¿no? Y me dicen, señor Gallo, usted se va a inscribir a la maestría hoy, verá que solo me queda un cupo y hoy termina. Eso es un sesgo cognitivo que es una condición humana que se llama el efecto arrastre. El efecto escasez, perdón. El efecto escasez significa que cuando está faltando las cosas, tú te desesperas e irracionalmente cojo, ya le doy mi tarjeta de crédito. Y se fue y me inscribí. Es aprovechando estos sesgos. Entonces, cuando tienes buenos vendedores, en el buen sentido me refiero, puedes utilizar estos sesgos. Otra también es el efecto señuelo. Cuando vamos al cine, tenemos un canguil que ya es caro, el chiquito, de $5, un mediano de 6 y un grandote de 10. ¿Cuál te parece que es la mejor opción? Pues el del medio. Porque el de 5 está muy caro, el de 2 es lo peor. Entonces el del medio, mi cerebro emocional que no racionaliza, dice, esa es la mejor opción, se llama efecto señuelo. Le das 3 opciones y tratas de impulsar uno de ellos. Entonces nosotros somos influenciables. El gratis le gusta mucho al cerebro. ¿Sí? Las percepciones de tamaño, de empaques grandes, por eso ahora entendemos por qué hay un empaque grande con un poquito de... Que para el Sí. ambiente es un desastre, ¿no? Porque vos compras Exactamente. una, por ejemplo, es una salirse memoria de este tamaño en una caja de este tamaño. Eso es engañar al consumidor. Pero no de por sí
O sea, tú puedes, lo que yo voy es que estos sesgos cognitivos son técnicas de persuasión psicológica que lo puedes aplicar a los negocios, pero de manera ética. O sea, sí es verdad, o sea, veas, Lucho, hasta hoy nomás son las inscripciones, pero es cierto, pero no por una manera de estarte presionando lo que sufrimos a diario, ¿no? ¿Cuántos no recibimos llamadas a vendernos seguros, planes celulares, en fin? Ay, los de ¿Sí? Claro me tienen harto, por ¿Sí? Dios. Que eso también causa un rechazo. Entonces somos emocionales, somos irracionales y es por eso que a veces nos volvemos mucho más consumistas. Pero también existen los extremos. Por ejemplo, todos estos de toma de decisiones la causan estas hormonas. Cuando hay hormonas que se salen de nivel, o sea, a nivel ya biológico, porque todo organismo es distinto el uno con el otro, surgen los problemas de la compra compulsiva. 2 por 1 en collares de perro, deme. Y no tengo el perro. Eso es una compra compulsiva porque son niveles hormonales que están fuera del lugar, que ya se requiere pues ya un tratamiento médico. Ya o el Black Friday, ¿no? También. El Black Friday es un gran ejemplo de aplicar tantos ahí sesgos. se aplica la psicología social, ¿no es cierto? Sí, exactamente. El comportamiento de grupo. Exactamente. El efecto manada, el efecto escasez, el efecto arrastre, por donde va Vicente va la gente, ¿no? El efecto arrastre, uno hace como en la misa que uno en la se casa para de jabonero uno se para, a caballo regalado. Exactamente. Entonces, 3 cuadras de fila en el centro comercial voy a comprar la Pero cafetera. has dicho algo muy interesante porque también el sesgo en este sentido se aplica para productos éticos que se venden como ética. Por Exactamente. ejemplo, la religión. Solo dice tan directo, pero es lo mismo. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, te digo, ok, pero esto está bien porque esto es bueno para el ambiente, lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? Entonces sí, claro que sí es renovable. Listo, me compro un carro eléctrico y luego no tengo dónde enchufarlo, ¿verdad? O sea, Y sin saber que la producción del carro eléctrico es 5 veces más contaminante que el Exacto. automóvil es la ética, a la combustión. final también es parte de. Entonces, Así por es. eso a mí lo difícil es tener una métrica de ética, y te digo esto porque haciendo, pues obviamente, calibrando sistemas de machine learning, inteligencia artificial, de impacto sobre todo, o sea, siempre llegamos a eso, la métrica de la ética es nada, porque al final tú puedes aprovecharte de la ética justamente para lograr el mismo efecto perverso que querías. Pero y es bastante delicado eso, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros podemos debatir ese punto? Me acordaba del cine. Ayer, cuando tú estás sentado, ¿no? Ya esperando la película y empieza, ¿no es cierto?, una imagen espectacular de alta resolución de un canguil explotando, la gaseosa sirviéndose en el vaso, viendo los hielos y en Supercines te dice, ¿estás seguro que ya lo tienes todo? Entonces, ¿cómo dices que eso no es ético? ¿Qué estás haciéndole consumidor para que se engorde, para que vaya a comprar? Si yo no tengo hambre, no quiero. Pero claro, va a influir eso porque dice, es que el marketing crea necesidad. Es totalmente incorrecto. Eso es falso. Nosotros ya tenemos, ¿sí?, necesidades vitales, básicas, como por ejemplo fisiológicas, como el respirar, el tener hambre, querer dormir, tener sexo, etcétera. Nosotros son respuestas fisiológicas internas, ya preexistentes. Al momento que yo te saco la foto de un canguil y de una gaseosa, no es que está diciendo, cómprame. No, está motivando esa necesidad persistente del hambre y se genera el deseo. Ahí es donde el marketing entra. Es decir, deseo de unas palomitas. Vamos, Gustavo, pero sí hay necesidades creadas culturalmente. Las hay, sí. Sí. Es decir, es cierto lo que dices, en la pirámide de Maslow, es cierto, no se crean necesidades porque eso está construido. Ya a los 5 años tú ya tienes tus necesidades construidas cerebralmente, ¿no es cierto? Así es. Todo eso. Pero cuando tú tienes una bicicleta. Ahí empezamos a subir esa pirámide que mencionaba Abraham, ¿no? A la bicicleta eléctrica, tenemos una necesidad cultural, ¿no? Ajá. O sea, no necesitas la bicicleta eléctrica. Y después quieres un auto. Sí. Y después quieres otro auto, pero más grande. Es escalable. Y después quieres la maestría. Y después quieres tal cosa por un tema de efecto arrastre y efecto manada, y dices, ¿no? cuando haga eso, ahí sí voy a ser feliz. Y ahí viene un poco el dilema, ¿no? De la época que vivimos, ¿no? Pero, Sí. claro. Puente de Guayasamín. Vamos, Puente de Guayasamín o la Granados a la altura de donde tenemos 4 carriles. Tú ves que siempre los carriles de la izquierda están más filas y el de la derecha no. Ese es un tema de cómo nosotros somos. En la misa dice, de pie, quédate sentado a ver si no te sientes mal.
te tienes que ponerte de pie. O sea, Claro, emocionalmente yo siempre me haces quedo cosas sentado que porque hacen no los otros lo también. soporto, pero siempre hay alguien que... No, pero Claro, eso pasa. haces quedar mal. Mira, el mejor ejemplo de lo que tú dices en el fútbol, ya que estamos en finales de Recopa, en el fútbol o en un concierto de rock típico, o sea, es como que si no te portas, si sacas tu lado salvaje, si no dices malas palabras, a veces como que, wow. O sea, tú eres el lunar que está en otro lugar, tú eres el que está mal. Entonces imagínate a la barra de la liga, la barra del Aucas. Es un efecto y manada. Ya no hablar, eres ni lunar, eres una hablar como verruga. hablamos aquí en la radio, o sea, obviamente... Y este tipo que le pasa, ¿no? Y son las mismas personas cambiadas de contexto. Exactamente. Bueno, Porque estamos siendo influenciados. También. Entonces lo que quería llegar es que hay espacios donde eres más vulnerable a, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Sí. ahora estamos en un espacio social vulnerable realmente, o sea, la sociedad nos ha vuelto vulnerables, ¿no? Sí. Creo que tenemos que, o sea, el factor educación es fundamental. Así es. Es Claro fundamental, que sí. como nunca antes en la vida. El contexto, ¿no? O sea, eso de enseñar, no sé, ya ven que en la escuela y en el colegio se pone todo, ¿no es cierto? Si tienes problemas con la sexualidad, clases de sexualidad. O sea, Es sí correcto, creo todo que hay, tiene pero, su contexto. pero sí creo Sí, que hay eso- cosas que son importantes. Dice Gustavo, comenzamos por cómo se emiten las tarjetas hoy en día. Yo creo que por ahí viene todo, porque si no, ¿con qué compras? Yo quiero la tarjeta Compras de con Batman. dinero que no tienes. Todo es una cadena, ¿no? Y paga el mínimo nomás. Claro que sí. Pues. Exactamente. Y luego interés compuesto. Bueno, ¿no? Y si antes- compras antes, te ganas 10,000 puntos. Entonces, Claro. siempre estamos bajo la influencia diaria. Alrededor de 6,000 impactos tenemos diariamente. Seguro. 6,000 Un- impactos. Un ser humano en el día con todo esto. El impacto del cómprame Claro, o dame un voto. es hartante y no es ético, ¿no? O sea, me llaman varias veces de claro y a mí lo que me molesta es la frase, pero a usted no le interesa tener que sea algo más barato y más económico, ¿no es cierto? Parece desleal con la otra empresa, desleal como trabajo, desleal con, o sea, y Manipulación. agresivo conmigo. Entonces, fíjate tú que no me cambio a claro justo por eso. Pero volvemos a lo que yo te decía, en cambio, de que es como cuando los testigos de Jehová fueron a ofrecerme un paisaje lleno de flores y niños y sol y animalitos. Exacto, sí, sí. Eres si ellos hacen así es porque eres la minoría. Y ellos atacan es al gran público consumidor. Correcto, por eso Exactamente. hay que educarnos y por eso miren los observadores. Tenemos que ir al siguiente segmento del programa, no sin antes una cuña comercial en defensa de mi amigo Gustavo, ya que cuando ya que él se refería, no quería decir, y me permite usted decir que las mujeres nacen con la preferencia por las carteras Y los zapatos. y los zapatos, sino que hay efectivamente la neurociencia, la psicología cognitiva marca diferencias en hombres y mujeres, pero son tendencias, ¿no? A mí me Exactamente, gusta. está en la genética. Claro, está en nuestra genética, pero son tendencias biológicas que se ligan a la cultura y que es válido marcarlas, porque hombres y mujeres nos comportamos diferentes. Es correcto. No es que no tengamos las mismas capacidades ni que no seamos iguales, pero tenemos estilos diferentes de pensamiento y quiero decir eso para que el grupo de feministas no le esperen ahí con una serie de pancartas y otros mecanismos. No, y ¿no? ¿Cierto? déjame poner más De alcohol al cancelación. algodón. El cerebro de la mujer es mucho más eficiente que el del hombre. Sí, eso Sí. es indudable. Sí, yo, sí. yo solo puedo pensar en una cosa a la vez. Y yo insisto, déjenme en paz, díganme una después de otra, si no es complicado para el hombre. Bien, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y vamos a escuchar, les tengo una canción, o sea, yo decía, ¿qué tiene que ver con marketing? Hay muchos cines, series, todo de marketing, hay mucho, ¿no? Pero tengo para ustedes la canción y la serie Mad Men. ¿Han visto Mad Men? ¿No? No. Bueno, Mad Men es una serie sobre unos ejecutivos de publicidad en la década del 60, 50, 60, realmente escrita por el guionista de Los Soprano, que es Matthew Weiner. Es una serie alucinante que te muestra toda la lógica, el desarrollo de la simbología, de las estrategias del consumo, ¿no? Con unas actuaciones alucinantes, con unas historias poderosísimas. Es considerada una de las mejores series, ¿verdad? Les recomiendo a todos mirar, es increíble. Y vamos a ver de David Carbonara, justo Lápiz de labio, ¿no? Por favor, rueda tape, Tito. Para los que nos miran en YouTube, aquí abajo les dejamos el enlace para que puedan hacer clic y escuchar la canción.
y Hawaiian Tropic en mi piel canela. Y con eso, bueno, esta serie fue importante porque en la década del 60 la mujer justamente comienza a... No comienza porque ya la Segunda Guerra Mundial ya fueron francotiradoras, o sea, el rol de la mujer por la guerra transformó mucho eso, ¿no? Pero después tenemos la pastilla anticonceptiva, y hay un estudio, no lo estoy diciendo así nomás, el rol de la pastilla anticonceptiva, las doras, lavadora, licuadora, que permitió aligerar mucha carga del hogar, ¿verdad? Y hay todo un auge de las mujeres profesionales que ingresan a la publicidad y los machos de mucho dinero que tenían sus situaciones, el macho alfa que tenía dinero y que suponía que eso nunca iba a cambiar, que la esposa le iba a desear para siempre, comienza a caerse, ¿no? La serie refleja un poco de eso y de todo y de cómo la publicidad también influyó a favor de eso, porque incorpora un nuevo consumidor que es la mujer. Por eso no es tan fácil decir que es del cuco, ¿no? Esto es un tema muy complejo. Con este antecedente te pregunto, la publicidad sin duda parte de la cultura norteamericana, ¿verdad? O sea, la modificó y la construyó. La democracia está un poco basada en este contexto cultural. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial, no? O sea, tú estabas hablando de neuromarketing, pero ahora tenemos inteligencia artificial, publicidad. ¿Qué va a pasar? Ya. Dinos algo. Claro. De nuevo el apocalipsis, nos vamos a volver zombies, zombies sobre zombies, No, zombies para con nada. zombies. No, para nada. La publicidad justamente es una acción dentro del marketing que me ayuda a promocionar, es decir, agarrar mis jugos y decirle al mercado, ya sabemos qué es mercado, a decirle, yo estoy aquí, existo, cómprame, a través de una marca. Entonces la publicidad son técnicas de comunicación y los consumidores sí. ¿Hay jugo ¿Son en tu influidos? casa? ¿Hay qué, perdón? ¿Hay jugo en tu casa, Sí, Gustavo? sí. Porque parece sesgo de escasez, oye. No has Sí. parado de hablar del jugo. Sí, Pero no, bueno. es que tengo sed también, como ya ni cafecito han dado, entonces ya me toca hablar del juguito, me empecé a hablar de tema. Ajá. Ya, dale. ¿Y? Sí, entonces la publicidad, partiendo de eso. Ahora, uno de los problemas de los profesionales de la mercadotecnia es la eficiencia. A veces la publicidad no llega al grupo objetivo, que es no todos tomamos jugo envasados, no todos vamos por un posgrado, no todos compramos un auto eléctrico, en fin. Esas eficiencias se tratan de mejorar, pero son a través de estudios que se los hacía antes desde la década de los 90, década del 2000, que se le conoce como la década del cerebro. ¿Qué pasa en esta década del cerebro? A partir de Obama hace una gran inversión, Estados Unidos arranca con una gran inversión en estudiar el cerebro, en mejorar la tecnología para entender cómo nosotros tomamos decisiones, cómo funciona el cerebro, porque para entender el cerebro teníamos que esperar a los cadáveres, abrir el cerebro y ver cómo son las estructuras, pero no sabemos cómo tomamos decisiones o cómo un color rojo donde dice descuentos del 70% por cómo modifica eso. Entonces, El rojo con el amarillo. sí, o sea, colores que generan un contraste, o por qué el gratis le mueve a alguien algo, o sea, y ahí entendimos todo esto de las hormonas, las estructuras cerebrales, de cómo van trabajando, cómo vas influyendo. O sea, ¿por qué el gratis? Es que se va una hormona que se empieza a producir, que se llama dopamina, que entra en una estructura cerebral que es la del placer, y no solamente la del placer sexual, sino también del placer de compra. Cuando, Lucho, vas y compras una camisa y te pones y dices, qué muñeco, que me veo, qué bien, ¿no es cierto? Estás teniendo un placer. Entonces, al momento que me inscribí en la maestría, estás teniendo placer. Entonces, eso cada vez el cuerpo te pide más. Gente, ingresen ¿Cierto? a la maestría en comunicación, es gratis. La entrada a la universidad. El resto sí hay que pagar. ¿Sí? Entonces, miren, ahí hay, por ejemplo, un tema de influencia, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en esto y estas investigaciones han hecho que la tecnología entienda cómo tomamos decisiones. Y ya desde la década del 60 ya existe la inteligencia artificial. Uno de los primeros proyectos fue ELIZA, que era un psicólogo. ¿Leonidas Issa? No. No. Solo se llamaba ELIZA. ¿Sí? Ya. Entonces ELIZA fue la primera máquina que empezó a interactuar con un ser humano en temas psicológicos. Entonces hay parte. El parte de esto que les comento de cómo la década del cerebro empezó a entenderse es justamente para trabajar también en temas de inteligencia artificial, y también ayudó a la neurociencia, al marketing. O sea, el neuromarketing es la neurociencia, es decir, cómo
se estructura el cerebro y cómo nuestro comportamiento aplicada a la mercadotecnia. Les decía sobre la eficiencia de la publicidad. Entonces ahora yo puedo saber qué tiempo en un video, en un comercial, es el tiempo más efectivo para yo poder comunicar ese mensaje o estimular y no tener esos desperdicios. Ahí es cuando nos enteramos que hay psicología de colores, que los colores impactan en nuestras decisiones, que las formas de un vendedor, que un vendedor cuando te agarra y te dice venga y te mira a los ojos, eso ya empieza a generar una toma de un comportamiento, y eso estimula una toma de decisión que tú quieras llevarla, ¿no? Entonces, eso es la neurociencia aplicada al marketing. Neuromarketing es la tecnología de recolección de información cualitativa, neurocualitativa, para yo ser más eficiente en mi campo del marketing. Ahora, la inteligencia artificial ya se ha vuelto mucho más, es mucho más bestial ahora, ¿no? Es excelente. Excelente. Pero es no cuantitativo, en cambio. Ahí es cuantitativo, sí. Así como claro. cuando le preguntamos a Google postre de 3 leches y que me dé la receta, yo le puedo preguntar muchas otras cosas a este tipo de productos. ¿Qué se pueden mejorar? Claro, seguimos siendo más eficientes. Podemos hacer una investigación de mercados tradicional que nos cuesta una platita para ver qué está queriendo la gente de una mermelada, por poner un ejemplo, en sabor, en diseño de envases, en diseño de etiquetas, qué es lo que está buscando. Pero ahora la inteligencia artificial ya me puede ahorrar ciertas cuestiones en cuanto a investigación y me puede dar información existente, pero no es del todo exacta, ¿no? Porque aquí las personas que nos están viendo y escuchando, hay que tener mucho cuidado con las respuestas que da inteligencia artificial, que nos dan las herramientas. Siempre hay que, por detrás está el ser humano pensante que tiene que no creerse todo lo que aparece. Es que todo parte de todo lo que va del ser humano mismo, de todos modos. ¿Es una herramienta más para el marketing? Sí, es una herramienta mucho más que puedo utilizar para llegar mejor a mi segmento de consumidores. Sí, puedo influenciar también. Entonces, pero no, yo repito, esto no es un tema de zombies, es como la compra compulsiva. No le puedo yo decir a una persona que en verdad se ha demostrado que tiene un problema neural, que lo va a tratar con un profesional de la salud, y decir que es culpa de las grandes multinacionales, que mi hija se hizo compradora compulsiva y compra collares de perro cuando acá no tenemos perro. Entonces se ha ido un poco satanizando al marketing, que de que somos unos zombies y que el neuromarketing está acá. Acá tengo, ya les voy a mostrar un mensaje de un amigo ayer, estudiado, un amigo de más o menos de mi edad, o sea, ya es un hombre pensante y todo eso, cuando le dije que me voy a un curso de neuromarketing, y me decía que están buscando zombies consumistas. Entonces miren cómo la gente tiene esta percepción de los conceptos tan al extremo negativo, cuando no tiene que serlo. No digo que no exista organizaciones que sí aprovechen, ¿no? Que tomen provecho de diferentes temas, de la ignorancia, del contexto social, del contexto cultural, para generar un consumo. Y me parece que ahí surge una especie de ética de la negación, ¿no? Es decir, el Big Data es malo. Para ser éticos lo negamos. El marketing es una basura. Entonces, para ser éticos lo negamos. Y lo que logramos es ser malos nosotros, porque no desarrollamos un criterio de uso. Si necesitamos marketing para convencer a la gente que no siga maestrías truchas en universidades de última que le dan aprendizajes baratos, con lo que no puedes ser ni profesional ni persona. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso si es que no competimos, pues? Por supuesto. Y regresas a ver atrás, no solo termina ahí, regresa a ver atrás y te das cuenta que todos tus competidores están por delante tuyo, porque te quedaste pensando en que si es ético o no es ético, si es malo o no es malo, y todos. Yo ya mencioné, ¿no? Ahorita estamos haciendo marketing. Salimos desde la casa, hacemos marketing. Necesitamos nosotros como universidad ofrecer nuestros productos de manera ética y responsable, que sí lo hacemos. Pero no creer que cuando le ponemos $1 de publicidad se convierte en un demonio que está amenazando a la humanidad y generando grandes conflictos y zombies en la calle consumistas. Y no es así. Es que tú has dicho algo clave que me parece importante, Gustavo y Lucho, y es que la calidad del producto que ofreces, es decir, lo que ofrecemos es lo que es. Es lo que es, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú puedes ponerle todo la publicidad que quieras porque estás vendiendo lo que es.
Ujú. Entiendo que esa es la solución. Más o menos. Sí, al momento que uno comunica, un producto como una maestría, claro que hay una información que es necesaria, como cuántas asignaturas son, el tiempo que me toma, cuánto cuesta, el título será registrado por la CENESID. Sí, son información consciente que yo requiero como consumidor, pero también yo requiero información cualitativa que va a mi subconsciente, que es el que decide. Entonces, ahí la forma, la técnica, cómo yo comunico, es la que nosotros tenemos que trabajar en la universidad y en otras organizaciones de muchos sectores productivos, cualquiera que sea el tamaño de la empresa también. Es decir, cómo yo llego para poder estimular y llegar con ese mensaje. Entonces, no hay nada malo. El problema es que si ustedes están en una maestría y le estás diciendo que terminado la maestría, el siguiente día usted va a ser gerente general de una multinacional grande y que va a ganar miles de dólares, ahí es donde entra el tema de la ética, ¿no? Eso no es cierto. Pero hay personas que sí se dejan influir. Ayer, ya para terminar, estaba en una página web de una universidad que ofrecía una maestría X y decía que terminando esa maestría, ellos dan un 99% de seguridad de que vas a ser, y un listado: gerente de transformación digital, gerente de marketing digital, gerente de... Ay, hasta a mí me daba ganas de inscribirme, ¿no? Oye, Entonces, pero no todo el mundo puede ser o quiere ser gerente. exactamente. O sea, esa es otra cosa, ¿no? Es pensar que todo el mundo, es que todos somos líderes. No, yo quiero seguir a alguien. Más abogado del diablo, disculpa, ¿cuál es el intervalo creíble, el intervalo de confianza para calibrar ese 99%? Exactamente. O sea, si tú le hacías eso, le preguntabas ahí, seguro no te respondían. Pues deme un Creo que es contrato, lo más ¿no? importante. A ver, me inscribes a maestría y hágame un contrato de que yo voy a ser gerente de... Claro, pues o sea, si estás tan seguro, bueno, hazme un contrato al 99% en todo caso, pero quiero ver cuál es tu intervalo de confianza. Claro, pero tú piensas con números y eso. Ojo, Steven Pinker, un psicólogo cognitivo que Y debes es alto, conocer, ¿no? él dice justamente eso, la importancia de educarnos en números, justamente para salir de los sesgos. Y eso creo que con eso podemos cerrar esta parte del solo programa. agregaba, hay un autor que me encanta a mí que se llama Kahneman. No sé si Daniel Claro, Kahneman, pues, psicólogo. Claro que Papi, lo conocen. papi, por Por favor. supuesto, papi. Y en realidad es muy interesante todo lo que trabaja justo al bias, justo a lo que es el sesgo. Sí. Y a la final, wow, cuando realmente te pones a pensar, el problema es que, disculpa, con esto termino, disculpa que me meta, en esto del Compass, por ejemplo, si ustedes conocen el caso Compass, básicamente esta aplicación, que lo que hace es un estudio, obviamente, mapear los datos, calibrar los datos, hacer los sets de datos, para justamente prevenir el crimen. Y obviamente, como salía que una población en particular era la que más cometía crímenes, el estudio cuantitativo daba mayor probabilidad a que esta parte, justamente, de la población es la que más comete crímenes. Y ahí vino el problema, vino todo un debate ético por el año 2016-17 que decían, no, pues esto es totalmente racista, esto es así. Pero ahí viene el problema, y eso es para terminar, disculpa que me metas. No, tranquilo, porque yo también voy a terminar. A veces lo cuantitativo dice la verdad, pero la gente no quiere escucharla. Así es. Y para terminar, o sea, yo no necesito ser un mentiroso comunicando en marketing, volviendo al mismo tema de la maestría. No le vendas eso. Dile que que al hacer la maestría vas a desarrollar sus habilidades gerenciales, en finanzas, en ventas, en marketing, para que pueda ser asesor especializado, pueda ser docente, pueda ser un profesional o pueda ser un emprendedor con mayor probabilidad de éxito. Mira la diferencia que hay entre uno y otra cosa. Bien, y con esto vamos a la siguiente y última sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores en la discusión caliente. Lucho, amigo, el pueblo está contigo. Me quedé pensando, a propósito de lo que dijiste, en el tema de Google. ¿No es cierto? Porque Google comienza a revisar las estadísticas del comportamiento de la gente, un montón de variables cuantitativas, y se encuentra y comienza a predecir dónde van a ser los focos de gripe, las epidemias. Dicen, o sea, eso no puedes hacerlo. O sea, eso es imposible, ¿no? Dice, ahí está, se va a dar ahí, ¿sabes? La epidemia por comportamiento social, ¿no? Y ahí hubo también otro temático. El punto es que la lógica humana
es siempre así, ¿no es cierto? Es decir, no es la sociedad, yo me acuerdo de Marx, ¿no? Lo que decía Marx, ¿no es cierto? No es la conciencia la que determina las circunstancias, sino las circunstancias las que determinan la conciencia. Es falso, ¿no es cierto? Porque puedes tener el mejor sistema social del mundo, comunismo, socialismo, el paraíso perdido de Dante, todo lo que sea, pero el ser humano en algún momento es ambicioso, egoísta, miserable, le gusta el poder. Tú lo has dicho muchas veces, ¿no? El lado oscuro del ser humano es independiente de eso. Entonces, claro, yo lo que creo es que un análisis histórico es muy útil, como lo que tú estás mencionando, pero dejar el análisis histórico solo, sin acompañarlo con lo que es una gestión de riesgos estratégicos y macroeconómicos de las circunstancias actuales, por ejemplo, lo deja de pronto, pues obviamente, yucho. Entonces es muy importante complementar ese análisis histórico con lo que pasa después, con cuál es el momento actual, porque el análisis histórico es algo que ya no existe ahora. Entonces, cuando tú dices estadísticas de Google, sí, pero ¿hasta cuándo? Yo cojo un dataset, por ejemplo, esto me ha pasado, y Gustavo, quiero que Gustavo hable de esto también para terminar. Si yo cojo un dataset histórico, primero, tiempo y espacio, cojo de otro país, eso no me está a mí mapeando cómo son los consumidores acá. exactamente. Necesito invertir primero en un buen mapeo, en buenos datos acá, para poder tener un análisis histórico local. Ok, si quiero vender algo. Y en segundo lugar, muy importante, que nosotros tenemos que pensar siempre que las circunstancias cambian. Entonces, lo que era hace 5 años no es ahora. Sin embargo, lo interesante es que podemos aplicar esas situaciones, por ejemplo, macroeconómicas de ese momento, te hablo de la crisis 2007-2008, por ejemplo, ciertas circunstancias para tratar de hacer luego, aprender de la historia y de acuerdo a eso mapear algo interesante, que es lo que se hizo con el COVID, obviamente, la gripe española y todo este tipo de cosas. Entonces, yo pienso que hay que tener una visión holística del riesgo. Y eso es lo que hacen las empresas, por lo general. Tienen una visión holística. En cambio, el consumidor siempre no la tiene. Y el gran cáncer que yo le veo al futuro, y eso, Gustavo, me das una cachetada, sino que el gran cáncer que tenemos es que hay un divorcio absoluto entre las áreas técnicas y las áreas de las ciencias sociales. Totalmente. Correcto. Bueno, economía, ciencia social también, yo sé. Sí. Pero estoy poniéndolo más como técnica. ¿No? No sé qué opinas. Yo quisiera terminar más bien con tu opinión de eso. Claro que sí. Siempre nosotros tenemos campos que son bastante divorciados entre ellos, ¿no? Entre esta parte del marketing que se piensa que solamente es publicidad y mentirosa y que insidiosa y todo ese tipo de malo. El marketing parte de bases de la biología, la psicología y la economía. Es por eso que cuando tú conoces esas bases, haces un buen marketing. Como decía hace un momento, yo no necesito ser un mentiroso para vender una maestría, sino agarrar lo que realmente la gente está queriendo y amplifico e invierto en esa comunicación para potenciar esa comunicación que no es mentirosa, de que desarrolla tus habilidades en gerencia, etcétera, etcétera, y lo puedo hacer de una manera legal, ética, sin lastimar a nadie y sin creer que es el cuco, ¿no? Entonces, sí hay un divorcio de estas áreas, como tú mencionas, Lucho, y en muchos campos. Realmente el ser humano se ha manejado bastante independiente, es bastante influenciable. Entonces, al momento que nosotros tenemos y actuamos sin pensar, estamos actuando sobre las bases del ser humano. Nuestras bases son psicológicas. O sea, no y biológicas lo y que culturales. hace biológicas. Al levantarte tú al baño, haces una decisión que el cuerpo toma biológicamente. Tú no necesitas procesarla pensando, es que a las 7 tengo que irme al baño. No, son cosas que salen así. Entonces, hay que entender esas bases que son diferentes áreas y no pueden estar divorciadas. Como mencionaba, ¿no? Siempre uno es eficiente, se es mejor profesional. Mejor es una palabra muy relativa, pero uno puede ser mejor cada día, siempre pensando en que no le vas a hacer el daño a alguien. Desde los temas personales, profesionales, en el tema de marketing. Yo veo, Hugo, que está ahí, Lucho, que estás tomando eso, pero si yo empiezo a decir que eso me va a sacar cabello y me va a hacer un montón de cosas... Ponte... poquito ahí, por si acaso. Vamos a ver qué pasa por si acaso. ¿Sí? Entonces, eso está mal. Entonces, hay que revisar todas estas áreas, todos estos campos que están bastante separados, hay que tomarlas en serio. Entonces, es un problema que nosotros lo vivimos acá. Yo como docente, ya 13 años acá, he vivido la falta de conocimiento. Lo hacemos por ignorancia, hacemos por ingenuidad, por muchos factores. Pero ahí está uno cuando, como organización, como empresa, cuando quiera lanzar algo, tiene que hacerlo de una manera responsable
y ética siempre. Entonces, informada, el más importante. Exactamente. Sí, claro. Y ahora con la inteligencia artificial y toda la información la tecnología que tenemos a la mano, tenemos información para tomar mejores decisiones, pero no lo hacemos. El divorcio, ¿no? Que tenemos en ciertas Exactamente. acciones, ¿no? Como el derecho. Bueno. El derecho es algo que está en todo lado. Y es totalmente subjetivo, plagado de sesgo y de ruido, como dice Kahneman. Ajá. Claro que sí. Y con estas sabias palabras de mi amigo Lucho, nos despedimos. No sin antes agradecerle a mi querido amigo Gustavo. Y bueno, Lucho, de el espaldarazo final del programa, como No, siempre. gracias Gustavo por estar aquí. Ha sido Gracias un a programa ustedes. súper interesante, aunque bastante técnico, yo diría, pero bueno, así tenemos algunos. Gracias Gustavo por estar aquí y a Gonzalo pues igual, como siempre, y a ustedes pues nos vemos, no, más bien nos escuchan o nos vemos de pronto en una próxima edición de Los Observadores, como todos los miércoles 9 de la mañana, o por el canal de YouTube o por el podcast de la universidad en Radio Internacional Voz Andina. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo a todos.